Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la psicología y la literatura para comprender mejor quiénes somos, por qué sentimos y cómo pensamos. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. El día de hoy vamos a conversar sobre la revisión nocturna, el hábito que lo cambia todo, el por qué es sumamente importante el reflexionar, especialmente en las últimas horas del día, antes de acostarnos, y esto no necesariamente tiene que hacerse por 3 horas, o sea, pueden ser 10, 15 minutos, se pueden hacer bullet points, pueden ser frases cortitas, no tiene que ser algo sumamente inmenso, pero sí vamos a discutir la importancia del por qué es sumamente importante el revisar, el hacer introspección a esa hora de la noche. Entonces, la revisión nocturna es quizás la práctica que integra muchas de las cosas que he hablado con anterioridad. Hablé sobre la importancia de escribir, la importancia de tener pues buenas preguntas, ¿verdad? ¿Qué hacerse? Y cómo esas preguntas nos pueden ayudar a acceder pues aspectos más profundos de nosotros mismos, de situaciones y también de otras personas. Y eh, también hablé la importancia de tener un diario, de tener un diario donde uno escriba, en donde uno haga introspección y en donde se puede hacer todas estas preguntas, ¿verdad? Todas estas preguntas que quizás le hemos oído, quizás tenemos cierto miedo porque se sienten un poco incómodas. Entonces, 5 a 10 minutos antes de dormir pueden valer más que horas de análisis en abstracto. Entonces, una práctica de 5 a 10 minutos antes de dormir. 5 a 10 minutos. ¿Cómo me fue? ¿Qué hice? ¿Qué pasó hoy? La mayoría de las personas terminan el día de la misma manera. O sea, en el teléfono, acostados en un sofá, eh, ruido, el televisor, hasta que el cuerpo ya no pueda. Muchas personas se duermen en el sofá porque se quedan viendo tele, se quedan scrolleando. Hay muchas personas que no se pueden ir a dormir sin el televisor, por ejemplo. Entonces, es esencial hacerlo cuando uno todavía está fresco. Las emociones todavía tienen temperatura, los patrones todavía son visibles antes de que el sueño los archive. 10 minutos antes de dormir pueden ser usados con intención, ¿verdad? Si se utilizan con una buena intención, puede valer muchísimo. Si le damos al punto también, y eso es sumamente importante, por eso es que es sumamente importante el hacerse preguntas buenas, ¿verdad? El hacerse preguntas profundas. Entonces, esta, quizás esta práctica no es para sentarse a escribir todo lo que uno hizo mal, o todo en lo que uno fracasó, o todo lo que no salió tan bien. No, esta práctica es para que te sientes a mirar lo que ocurrió con la misma curiosidad neutral con la que observarías el comportamiento de otra persona que quieres entender desde un punto objetivo.
desde arriba, ¿verdad? Observando desde arriba. Entonces, hay 3 preguntas que te puedes hacer cada noche. Número 1 es: ¿en qué momento del día no fui fiel a lo que quiero hacer, a lo que quiero ser o a lo que quiero hacer? No que hiciste mal en términos absolutos, sino cuando actuaste en contradicción con la persona que conscientemente estás intentando construir. Esos momentos pequeños son los más reveladores. Entonces, por ejemplo, si estás tratando de construir de una manera consciente, que cuando tu esposa te haga preguntas no te sientes juzgado u ofendido y reaccionaste de esa manera, te enojaste, tu esposa te hizo una pregunta, te enojaste, puedes reflexionar en eso. ¿Por qué? Porque es importante. La relación con, con la pareja son muy importantes, las relaciones interpersonales, las relaciones con la familia. ¿En qué momento actué? Eh, ¿O en qué momento del día no fui fiel a mí mismo? ¿En qué momento me irrespeté? Número 2 es: ¿qué emoción apareció hoy que no esperaba? ¿Verdad? Las emociones inesperadas, las emociones incómodas, normalmente nos dan muchísimo material para trabajar, ¿verdad? La irritación sin contexto, el enojo, a veces cargamos enojo de varios días, varios meses, a veces años. Y esta pregunta, la pregunta de qué emoción apareció hoy que no esperaba, permite hacernos conscientes, permite que nos hagamos conscientes. Pregunta número 3: ¿qué haría mañana? ¿Qué haría diferente mañana? Si esto fue lo que sucedió hoy, ¿qué haría diferente mañana? Una cosa concreta y específica, no una lista de resoluciones. Una sola cosa, manejable, real, en la que me voy a enfocar el siguiente día. Entonces quizás eh, la situación con tu esposa, otra vez que te hace preguntas y te enojas, tú vas a decir: bueno, no me voy a enojar, voy a responder la pregunta. Quizás puedo preguntar por qué me hace ciertos tipos de preguntas, de dónde viene, cuál es el objetivo, pero no necesito reaccionar con comportamientos, automatismos, right? No necesito esos automatismos, esos patrones repetitivos, esos patrones inconscientes. No los necesito. Ahora el ejemplo, el patrón que se hace visible. Un hombre lleva 2 semanas haciendo esta práctica cada noche y pues no ha tenido revelaciones dramáticas. En la segunda semana empieza a notar que cada vez que aparece en su registro la palabra conversación pendiente, al día siguiente aparece la palabra teléfono. El mismo patrón, 2 semanas seguidas, con distintas personas y distintos contextos, ¿verdad? Cuando tiene algo difícil que decirle a alguien y no lo dice, esa tarde desaparece en el teléfono durante horas. O sea, entonces ya se puede observar que, que cuando se dice conversación pendiente, la persona desaparece. Entonces hay cierto patrón que se está repitiendo. Y no es una coincidencia, es un mecanismo de evasión que lleva años operando en silencio y que ahora tiene nombre. Eso es la introspección funcionando, no una epifanía. Es un patrón que se vuelve visible. Y esa es la importancia
de hacer introspección, que quizás sus problemas no se resuelvan en 3, 5, 10 días, pero después de cierto tiempo usted se va a empezar a dar cuenta. Usted se va a empezar a ser más consciente y esto sucede a través de la revisión nocturna, ¿verdad? El sentarse con un diario de introspección y hacerse este tipo de preguntas de una manera sincera, de una manera honesta, de una manera directa y empezar a entender, empezar a dialogar, empezar a indagar, empezar a hacer mejores preguntas. Séneca dice, examina cómo has pasado el día, si hay algo que corregir, corrígelo, corrígelo. No nos tenemos que apegar a, no nos tenemos que apegar a esos comportamientos, no tenemos que repetir esos comportamientos, especialmente los comportamientos que están teniendo efectos desgarradores. A veces en nuestras relaciones interpersonales y muchas veces con nosotros mismos también. Entonces las podemos corregir y eso es parte de este proceso de introspección, de esta revisión nocturna, ¿verdad? Donde uno está revisando qué fue lo que pasó hoy y cómo puedo corregirlo. No siempre hay que corregirlo. A veces con el simple hecho de escribirlo ya es más que suficiente, pero eso va a tener un efecto eh, masivo si se hace con consistencia. Hay que ser consistente, disciplinado. Entonces, ¿por qué los patrones solo se ven en el tiempo? Una sola noche de revisión da cierta información. 2 semanas de revisión revelan arquitectura, nos empiezan a dar más material con el que podemos trabajar. Entonces los patrones de comportamiento no son eventos, son estructuras que se repiten, patrones aprendidos que se repiten. Y para verlos, ¿verdad? Necesitas suficiente distancia en el tiempo como alejarte de una pintura para ver que la imagen, para ver la imagen completa. A veces es esencial el darle un poco de tiempo a la mente para que pueda relacionar, para que pueda relacionar lo que estamos escribiendo y más importante aún, conectar. Y eso es lo que va a permitir la revisión nocturna, que hace que tus días dejen de ser experiencias que se pierden y se convierten en datos sobre quién eres realmente, no quién crees ser. Y hay una diferencia entre la persona que crees ser y la persona que tus acciones describen. No somos lo que creemos ser, somos lo que hacemos. Somos lo que las acciones describen. Entonces la revisión nocturna achica esa distancia, nos ayuda a entender cuál es quizás qué es lo que estamos idealizando en nosotros y qué es lo que verdaderamente somos. Y nos hace entender lo que estamos siendo, lo que estamos haciendo, qué acciones estamos tomando. Y mejor aún, ¿por qué? ¿Por qué las estamos tomando? Entender a profundidad de dónde vienen esos comportamientos.
Aristóteles, hay una frase de Aristóteles aquí, dice, conocerse a uno mismo es el comienzo de toda sabiduría. Y terminamos con esa frase, conocerse a uno mismo es el comienzo de toda sabiduría. No tengan miedo a conocerse a sí mismos, no tengan miedo a reflexionar, a indagar, a hacer un proceso de introspección, porque ayuda, o sea, ayuda muchísimo, especialmente con las cosas que son importantes en la vida. La familia, la relación con uno mismo, cómo uno se habla, qué es lo que uno se dice a uno mismo, eh, es importante. Esas cosas son importantes. Las inseguridades, el enojo, los celos, la ansiedad, fue muy importante. Entonces, esto es todo por hoy en este episodio. Hablamos de la importancia de hacer la reflexión nocturna. Gracias por escuchar. Si creen que hay alguien más que les pueda gustar este episodio o este podcast, compártanlo, que se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en el próximo episodio.